Hace un tiempo hay una pregunta que vuelve una y otra vez a mi cabeza. ¿Cómo se supone que renovamos nuestra mente? Porque la Biblia habla mucho de eso. En Romanos 12:2 leemos: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y cada vez que leía ese versículo pensaba, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo dejo de preocuparme tanto? ¿Cómo dejo de volver siempre a los mismos pensamientos? ¿Cómo cambio patrones que llevan años formándose en mi mente? Hace un tiempo escuchaba a varias personas hablar sobre técnicas para reprogramar la mente, hacks para pensar mejor, hacks para tener una vida más plena, hacks para salir de pensamientos negativos. Y mientras escuchaba, me di cuenta de algo curioso. Muchas de las cosas que decían eran ciertas, pero ninguna era nueva, porque Dios ya nos había hablado de ellas hace muchísimo tiempo. En Filipenses 4, en la Biblia, Pablo escribe: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y cuando lo leí una vez más, me di cuenta de que Pablo estaba describiendo un proceso muy práctico para renovar la mente. Primero, Pablo se enfoca en nuestro corazón, que es la fuente de todo, en estar alegres y ser considerados con los demás. Porque Dios no está interesado solamente en cambiar nuestros pensamientos. Quiere transformar nuestra forma de vivir completa, nuestra actitud, nuestra manera de relacionarnos con los demás. No puede haber cambio de mentalidad si no hay un cambio en el corazón. Luego nos habla de gratitud. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. La gratitud cambia nuestro enfoque. Nos ayuda a dejar de mirar únicamente lo que nos falta para recordar todo lo que Dios ya ha hecho. Tercero, nos habla de oración en lugar de preocupación. No dice que nunca tendremos preocupaciones. Nos dice qué hacer con ellas. Llévalas a Dios una y otra vez, cada vez que aparezcan. Y por último, redirigir nuestros pensamientos. Concéntrense en todo lo que es verdadero, honorable, justo, puro, bello y admirable. Eso requiere intención, porque nuestra mente siempre está pensando en algo.
La pregunta es, ¿con qué la estamos alimentando? Muchas veces queremos paz mientras llenamos nuestra mente de ruido. Queremos esperanza mientras consumimos miedo. Queremos confianza mientras meditamos constantemente en nuestras preocupaciones. Y no funciona así. Hace un tiempo entendí que renovar la mente no sucede de golpe. Sucede un pensamiento a la vez, una decisión a la vez, una oración a la vez, un día a la vez. Al principio cuesta. Estamos enseñando a nuestra mente a salir de surcos que llevan años marcados y a caminar por nuevos caminos, pero vale la pena. Así que mañana, cuando te despiertes, prueba algo sencillo. Abre las ventanas y respira profundo. Y da gracias a Dios por algo, solo una cosa. Luego al día siguiente, vuelve a hacerlo y súmale ser amable con los que te rodean, con tu familia, tus vecinos, compañeros de trabajo. Y al día siguiente también. Y cuando llegue una preocupación, conviértela en una oración. No dejes que haga un nido en tu mente. Acciona. Y cuando tu mente quiera volver a los mismos pensamientos de siempre, haz el ejercicio de redirigirla a las cosas de Dios, a su palabra, a sus promesas, a aquello que es verdad, honorable, puro, justo, bello y admirable. Piensa en cosas excelentes y dignas de alabanza. Yo también estoy aprendiendo y estaré recorriendo este camino contigo. Un camino donde la alegría, la amabilidad, la oración, la gratitud y nuestros pensamientos trabajan juntos para acercarnos más al corazón de Dios. Un día a la vez. Y si esto ha resonado contigo, en el próximo video quiero compartirte una práctica sencilla que me ha ayudado a hacer más espacio para la calma en mi vida, para escuchar mejor la voz de Dios y para vivir con más intención.